a la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores le da la más atenta bienvenida a este cuarto ciclo de videoconferencias gratuitas del 2020 con ponentes internacionales, hoy con el doctor Guillermo Alfonso Ramírez Venegas, egresado de doctorado en investigación y docencia de la UNICEPES, con el tema Relación didácticas específicas y prácticas pedagógicas de docentes en formación de licenciatura en matemáticas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Antes de comenzar, les leeré un poco sobre la experiencia laboral y profesional del doctor Guillermo. Él, como lo mencioné, en el 2018 es egresado del doctorado en investigación y docencia por la UNICEPES en México. En 2012 contó con el grado de maestro en educación por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. En 2018 cuenta con la especialidad en evaluación pedagógica por la Universidad Católica de Manizales y también él es especialista en docencia de las matemáticas por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y licenciado en Ciencias de la Educación, Matemáticas y Física por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Como experiencia laboral, él fue docente de aula en la Secretaría de Educación de Boyacá de 1990 a 2012. Estuvo a cargo como docente del programa Todos a Aprender por el Ministerio de Educación Nacional del 2013 al 2016 y cuenta con un cargo directivo de docente en la Secretaría de Educación de Boyacá de 2017 a 2020. También es ocupado docente de cátedra en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia del 2018 a 2020. Entre algunos artículos y ponencias que ha realizado el doctor Guillermo se encuentran Apuntes de Pedagogía y Didáctica Fundamentales en la Educación Actual, en Colombia, Educación y Cultura, en la revista FECODE y CEIPI, en Políticas Educativas para la Primera Infancia, con un ISN 0120-7164. También cuenta uno de sus artículos y ponencias es Explorando Sólidos a partir de sistemas de representación. En Colombia, otro de sus temas es el problema de evaluación, un reto actual en el Congreso de Investigación y Pedagogía 2 Nacional e Internacional. Esto es alguno de las ponencias y vida laboral del doctor Guillermo Alfonso. Muchas gracias, doctor, por esa participación. Puede continuar con su presentación del día de hoy. Bueno, muchísimas gracias y reitero, esto más que una ponencia es como una especie de diálogo de saberes entre los que estamos en este momento conectados a través de estos sistemas tan importantes hoy en día. Bien, el título que trae a colación o que trae a colación la charla del día de hoy es Relación didácticas específicas y prácticas pedagógicas de docentes en formación de la licenciatura en matemáticas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Pues este es el producto de una investigación que se realizó para la tesis doctoral entre el 2015 y el 2018. Y parte pues de una problemática que se viene viviendo, yo pienso que en todas las universidades de Colombia, y no solo de Colombia, sino del mundo entero, que es precisamente lo que se trabaja en el aula de clase con los docentes en formación y lo que ellos o las situaciones que ellos van a vivir cuando se enfrentan a desarrollar sus actividades de clase ya en torno a su trabajo o a su labor para lo que fueron formados. Pues prácticamente el planteamiento del problema precisamente está o gira en torno a esas situaciones. Uno, la formación de docentes en torno a las didácticas específicas. Dos, el concepto, el trabajo que se vive en torno a la educación matemática. Y tres, los procesos de las prácticas pedagógicas o lo que entendemos nosotros por prácticas pedagógicas. Bien, entonces, cuando nosotros estamos trabajando la formación de docentes en torno a las didácticas específicas, no podemos dejar de lado en ningún momento la clasificación de las didácticas que se vienen trabajando y que han sido
dadas por Damore, por Godino, en el sentido en que son didácticas generales, ¿sí? Como la generalidad de todas las disciplinas, y para el caso nuestro, hoy es las didácticas específicas, las didácticas de las matemáticas. Entonces, como ese docente en formación, cuando está recibiendo su formación en la universidad, cómo nosotros trabajamos desde la didáctica 1, la didáctica 2, las 4 o 5 didácticas que ellos trabajan en sus diferentes semestres, y cómo esas clases que nosotros orientamos en determinado momento van a surtir algún efecto cuando el docente está en el aula de clase frente a 30, 40 o hasta más estudiantes. ¿Qué repercusiones traen esa formación que nosotros damos en la universidad, esa práctica que nosotros damos en la universidad frente a las verdaderas expectativas que el docente va a vivir en el salón de clase? ¿Sí? Entonces, basta con pensar en un momento dado cómo el docente recibe una orientación para compartir el conocimiento de la factorización en el aula de clase y cómo él lo lleva a sus estudiantes, de qué manera se hace entender en el aula de clase. Listo. Eso por un lado. Por otro lado, el proceso de lo que se entiende o lo que se ha entendido por educación matemática. Todos esos procesos que se han vivido para la enseñanza de la matemática. O sea, que no es la matemática pura, la matemática de pronto, digámoslo así, como algunas veces lo hemos entendido, ladrilluda, difícil, compleja. Es esa educación que hace que la matemática sea más bonita, que sea asequible a los estudiantes, que sea entendible, que sea motivadora, que ellos como que se sientan felices con los procesos matemáticos que se viven. Pero para eso, esa educación matemática se vale precisamente de esas didácticas específicas que existen en matemáticas. Y finalmente, los procesos de las prácticas pedagógicas. ¿Qué se entiende por práctica pedagógica? ¿Cuál es la diferencia entre didáctica, pedagogía, educación, que lo podemos tomar desde Luis Rico con unas excelentes palabras, excelente confrontación entre llegar a evidenciar la manera como la didáctica se convierte en una herramienta de la pedagogía para poder acceder al conocimiento? Entonces son cositas como esas que nosotros vivimos en el aula de clase y que es bueno que formando estos grupos de trabajo podamos compartirlos. Bien, entonces todo nace a partir de una serie de preguntas, una pregunta de investigación y unas preguntas de segundo orden o de segundo alcance. Entonces, ¿qué aplicabilidad le dan los docentes en formación de últimos semestres de la licenciatura en matemáticas de la UPTC a las didácticas específicas? Pero en este caso yo fui un poquito más allá y le agregué del pensamiento numérico en el desarrollo de las prácticas pedagógicas. ¿Y por qué el pensamiento numérico? Porque pues yo me tomé el atrevimiento de tomar algunas formas diferentes de la multiplicación decimal. Entonces hablamos de la multiplicación china, hablamos de la multiplicación árabe, hablamos de la multiplicación geométrica, hablamos de la multiplicación celdas, y algunas formas diferentes de dividir, ¿sí? Para ver cómo los muchachos que estaban recibiendo mis orientaciones en didáctica podían llegar a trabajar con los niños en sus prácticas de aula que ellos deben desarrollar como parte de su proceso de formación. Y unas preguntas de segundo orden que se convirtieron en 4. ¿Cuáles son las concepciones de práctica pedagógica que se manejan en el desarrollo de las asignaturas denominadas didácticas específicas? Una segunda pregunta que es ¿qué características tienen las didácticas específicas que se manejan en el pensamiento numérico en la licenciatura en matemáticas? La tercera pregunta, ¿cuáles son las prácticas pedagógicas que se presentan en las aulas de clase apoyadas por los docentes en las asignaturas denominadas didácticas específicas? Y finalizamos con la pregunta 4, ¿cómo se articulan las didácticas específicas del pensamiento numérico con las curriculares y con las que los estudiantes plantean producto de su práctica y su reflexión? Es decir,
de la praxis. Y entonces uno como que empieza a desenvolver este paquete de preguntas, que son muchas preguntas, y que son muy amplias, pero finalmente como que empieza a manejar ese proceso de mirar a ver cómo es que nosotros docentes universitarios, estamos trabajando con nuestros estudiantes, qué herramientas les estamos proveyendo a nuestros estudiantes en formación para que ellos a su vez vayan al aula de clase, vayan a sus prácticas, vayan a su desempeño profesional y tengan éxito. Porque la mayoría de las problemáticas, me atrevo yo a decir, la mayoría de las problemáticas que se presentan en las aulas de clase, en educación básica y media, se atribuyen al docente, porque el docente puede que tenga muchísimo conocimiento, pero no sabe llegarle a los estudiantes, no motiva las clases para que los estudiantes se sientan felices, para que se sientan cómodos en la clase. No utiliza herramientas, bien sean herramientas tangibles o herramientas TIC, para que ellos se sientan, para que ellos tengan un mejor acceso al conocimiento de otra manera que no sea solamente la que verbaliza el docente en el aula de clase. Entonces, es precisamente eso, es mirar de qué manera, de qué forma nosotros, docentes universitarios, dotamos a esos docentes en formación de herramientas, de estrategias, de una cantidad de situaciones que les sirven a ellos para que el día de mañana, cuando ellos estén en sus prácticas, en su labor como docentes, pues acudan a ellas para hacerse entender, para que la matemática deje de ser esa materia tediosa, esa materia difícil, y se convierte en una materia no fácil, pero sí entendible. No fácil, pero sí asequible. ¿Sí? Que sea la materia que como que le tomen un poco más de amor a la asignatura. Bien, entonces, con base en esas preguntas que acabamos de realizar, entonces formulamos esos objetivos para que empiece a haber coherencia entre lo que yo pregunto y lo que voy a alcanzar. Entonces, los objetivos en general, el que aparece en la parte superior de la diapositiva, determinar el aporte de las didácticas específicas del pensamiento numérico a la práctica pedagógica de los docentes en formación de últimos semestres de la licenciatura en matemáticas, con la finalidad de establecer criterios alternativos que incidan en las mencionadas prácticas. Y los objetivos específicos, que son como el camino que yo establezco para lograr alcanzar ese gran objetivo general, está en valorar las interacciones de los aportes de las didácticas específicas del pensamiento numérico en el desarrollo de las prácticas pedagógicas realizadas por los estudiantes de la licenciatura en la asignatura de matemáticas. Implementar actividades didácticas en los docentes en formación que propendan por el uso durante las prácticas pedagógicas al interior del aula de clase en el desarrollo de la asignatura de didáctica. Elaborar un diagnóstico de la manera como se está desarrollando la práctica pedagógica en las asignaturas de didáctica por parte de los estudiantes de la licenciatura en matemáticas. Y determinar los aportes relevantes de las didácticas específicas del pensamiento numérico de la licenciatura en matemáticas de la UPTC. Para eso, pues, tomamos unos antecedentes, un marco de referencia, un estado del arte, nos valimos de algunos trabajos ya realizados, tomamos unos aspectos teóricos, como son las relaciones entre los saberes prácticos y los saberes teóricos, los procesos de formación continuada y cualificación en el área de matemáticas que reciben los maestros, la participación de los estudiantes y de los docentes en el proceso de construcción del conocimiento mediante el uso de procesos comunicativos, el uso de estrategias didácticas cotidianas que hacen que el acceso al conocimiento deje de ser tedioso, deje de ser fastidioso, molesto, entre otros. Bien, entonces, en la parte teórica específicamente tomamos a Hayes,
a Piaget, a Lovell, con el desarrollo epistemológico, pues, de todo el proceso matemático, numérico, didáctico. Tomamos a Vasco, a Federici, a Nieto, al mismo Ministerio de Educación Nacional, con sus referentes de calidad en cuanto a la evolución de la matemática en Colombia. Tomamos las concepciones, en cuanto a las concepciones de las prácticas pedagógicas en las didácticas específicas, tomamos a Vázquez, a González, Trilla y Colón. En cuanto a las didácticas específicas en el pensamiento numérico, tomamos a Zingarelli, Cagnolati, Ramírez, Fonseca, Lucio, D'Amore. En prácticas pedagógicas y didácticas específicas en la formación de formadores, tomamos a la UPTC como una institución formadora de maestros, universidad pedagógica y tecnológica. Godino y Batanero, D'Amore, Godino, Fandiño, García, Coronado, Montealegre, etc. En la articulación de las didácticas específicas, el currículo y la praxis, tomamos a Steiner, a Rico, a Castro, a Paenza, al mismo Ministerio de Educación Nacional, a Carpenter, Fenema, Casanova, entre otros. Bien, ¿cómo se desarrolló el trabajo? El trabajo tuvo un enfoque mixto. Un enfoque mixto porque se tiene una parte cuantitativa y tiene una parte cualitativa. Entonces, en el objeto de estudio, pues es prácticamente el aporte, o la manera como las didácticas específicas del pensamiento numérico le aportan a la práctica pedagógica de los docentes en formación de los últimos semestres de la licenciatura en matemáticas. Bueno, aquí vienen las definiciones de la metodología mixta, pero me interesa más que analicemos un poquito este mapa conceptual donde se hace todo el desarrollo de la metodología de una manera visible y pues bonita. De la metodología mixta se toma desde lo cuantitativo, es no experimental, longitudinal y con evolución de grupo. La manera como el grupo lo tomé yo prácticamente en la didáctica 1, desde el 2015, finalizando el 2016 y 2017 vimos prácticamente 2-3 didácticas, entonces se pudo levantar como ese proceso entre la manera como lo recibí en la didáctica 1, los fui llevando didáctica 2, didáctica 3 hasta la didáctica 4, entonces por eso es longitudinal, porque fue en varias etapas, y en evolución del grupo, la manera como el grupo fue evolucionando a través de los diferentes semestres. Y la parte cualitativa, que es de diseño fenomenológico, teniendo en cuenta la hermenéutica y la obtención de las metainferencias entre lo que se puede tomar de lo cuantitativo y lo que se puede tomar de lo cualitativo para poder llegar a establecer conclusiones, para poder llegar a establecer resultados. Pues básicamente esa es la metodología que se trabajó. Entonces, una pequeña inducción de lo que es la universidad para poder llegar a la muestra y la población. Entonces, la UPTC es una institución educativa de carácter nacional, estatal, de carácter público, está ubicada en la ciudad de Tunja, tiene sedes en Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá, tiene 70 programas de pregrado, 12 facultades. Bajando un poco más a la Facultad de Educación para llegar a lo que es la muestra, entonces tenemos 13 pregrados, uno de ellos es matemáticas, con 485 estudiantes matriculados y 400 graduados. Las áreas de la licenciatura, entonces se dividen en cuatro partes, la general, la disciplinar, la interdisciplinar y la de profundización. Entre la interdisciplinar tenemos entonces la didáctica y educación matemática, son 4 didácticas, cada una con 4 créditos académicos y trabajamos es una materia de tipo teórico-práctica. Entre las técnicas y los instrumentos que utilizamos para recabar la información, entonces tenemos la parte cuantitativa que se trabajó con una encuesta
en escala de Likert y se analizó con Excel con alfa de Cronbach. Y en lo cualitativo se trabajaron los diarios de campo y los talleres para hacer unas matrices de contenido, y la discusión de resultados se trabajó con categorías emergentes y se trabajó desde la triangulación. Entonces, comprobamos que la escala, el instrumento que se aplicó tuvo una confiabilidad con el alfa de Cronbach de 0.913, lo que significa que el instrumento es confiable. Si está por encima de 0.8 es confiable, si está por debajo de 0.8 no es confiable. Y podemos establecer tres grandes cosas que se puede hacer: cuando se planifica, cuando se enseña y cuando se establecen generalidades en matemáticas. Entonces, cuando se planifica, la formulación de estrategias diseñadas y en construcción de material didáctico, promotor del pensamiento, agente académico que diseñe y construya procesos curriculares. Cuando yo tengo la capacidad de construir mis materiales, cuando yo tengo la posibilidad de construir las secuencias didácticas o las estrategias didácticas para llegarle a los estudiantes, pues es favorable, porque el estudiante primero ve el cambio en la actitud del maestro, porque el maestro está haciendo uso de materiales diferentes a los tradicionales. Cuando el docente lleva preparada su clase con uso de materiales tangibles, cuando el estudiante puede tomar los materiales, tocarlos, establecer características de esos materiales, establecer diálogos en torno a esos materiales, pues el chico se siente mejor. Que es muy diferente verlo en un tablero, pintar un triángulo en un tablero, a que él mismo coja una hoja de papel y el mero hecho de construir el triángulo, eso lo motiva a él. Cuando se enseña, docentes independientes que usan estrategias analíticas, diseñan herramientas didácticas, proceden preferencias instruccionales, visuales, auditivas, y su estilo de enseñanza es de expertos y facilitadores. O sea, no es el hecho de que el maestro sea el poseedor del conocimiento. Muchos de los conflictos que uno percibe en los estudiantes de la universidad y en los estudiantes de la básica y la media es precisamente esa. El docente sabe, él tiene mucho conocimiento, sabe muchísima matemática, pero no sabe llegar al estudiante, no le sabe comunicar ese conocimiento, no usa herramientas didácticas para comunicarle el conocimiento al chico. Entonces el chico no se siente bien, no se siente conforme con lo que está recibiendo y queda como vacío, como mitad lleno y mitad vacío, porque le falta precisamente esas estrategias para poder entender el conocimiento. Y la generalidad de matemáticas la reconocen como una disciplina universal, es una actividad intelectual que abarca conceptos y conocimientos, destrezas, capacidades intelectuales, científicas, económicas, sociales y culturales. El chico no desconoce la importancia de la matemática. El chico no desconoce que la matemática es una ciencia, una disciplina que le permite a él hacer negocios, que le permite a él transportarse en el tiempo, que le permite a él transportarse en el espacio, ¿sí? Pero si nosotros no le hacemos caer en cuenta desde el aula de clase, cuando yo estoy explicando un tema, X tema de matemáticas, yo trato de como hacer ese parangón entre lo que estoy escribiendo en el salón, en el tablero, entre lo que estoy trabajando con las hojas pues manipulables, entre lo que estoy trabajando con los bloques lógicos y cómo él puede llevar ese conocimiento del aula de clase y proyectarlo en su cotidianidad. El día que el chico vea la relación que existe entre el conocimiento que está recibiendo en el aula de clase y la manera como lo puede proyectar en su contexto, en su cotidianidad, ese día el niño le va a tomar el verdadero significado del conocimiento y lo va a hacer propio. Caso contrario, no vamos a poder hacer eso, porque el chico, si él ve el conocimiento aislado de las prácticas cotidianas en su casa, en sus juegos, en sus labores diarias, pues él no le va a tomar sentido
al conocimiento que está adquiriendo. Después de todo esto, después del análisis de todo eso, entonces podemos encontrar algunos aspectos importantes que logramos obtener. Uno, el desarrollo de las prácticas pedagógicas. Los docentes en formación se sienten limitados por la falta de material didáctico en las instituciones educativas. En la UPTC nosotros tenemos un centro de matemáticas donde tenemos toda clase de material didáctico y allí pues los llevamos a prácticas de didáctica, los llevamos a prácticas de clase, hacemos que ellos jueguen, que ellos conozcan ese material. Cuando el chico sale de la universidad y va a hacer su práctica en la institución educativa, se estrella porque en la institución educativa son muy pocas las instituciones educativas del nivel básico y medio que posean este tipo de material. Entonces, ¿qué hemos optado? Hemos optado porque el muchacho como que comience a construir su material, su propio material, para que cuando él llegue al aula de clase de la básica y la media, él como que tenga su material y fuera de que lo tiene, como que empiece a construirlo para dejarle a la institución o para que la institución empiece a tener. Además que si el material lo construyen los niños, pues de pronto lo pueden estar dejando a la institución para que en futuras ocasiones ese material tenga una utilidad para los mismos compañeros. Porque el niño construye el cubo, construye, bueno, la cantidad de material que uno quiera, ¿cierto? Pero cuando él lo lleva para la casa, de pronto pues no le da la utilidad. En cambio, si lo deja en el colegio, uno como que hace esa concientización y los chicos los terminan dejando y pues es más provechoso en el colegio. Los estudiantes de los colegios no se caen de interrogar sobre lo que no entienden, es decir, pierden el miedo que sienten cuando están con el docente titular. ¿A qué hago referencia acá? Cuando los chicos están con sus docentes titulares, ellos tienen cierto temor, ellos tienen cierta apatía por preguntarle al docente. De pronto, la misma asignatura o la misma forma de ser del docente han hecho que le cojan como cierto temor a la asignatura. Cuando llegue el docente practicante, él llega muy abierto a entenderlos, llega muy abierto a escucharlos. Entonces, ellos pierden ese temor que tienen con el docente titular y le hacen las preguntas, le exteriorizan al docente que no entienden tal o tal tema o tal paso o tal aspecto, porque precisamente el docente en formación como que tiene esos aspectos personales que le permiten llegar de una manera abierta al niño, al estudiante, y pues eso es favorable para él. Pero la idea precisamente es que ese docente en formación, que de aquí a mañana, en 2 meses, en 6 meses, en 1 año, va a ser el docente titular en las instituciones, como que permanezca con eso. O sea, que no lo haga solamente, meramente por la práctica docente o solamente durante la práctica docente, sino que como que él se interiorice que esa es la manera ideal de llegarle a los niños y que permanezca esa manera ideal por siempre. Ojalá cada vez la vaya alimentando, la vaya haciendo más grande para entender a los niños, para que los niños le pierdan un poco ese miedo que existe hacia las matemáticas. En el ambiente de aula podemos ver que son responsables con el desarrollo de las actividades propuestas, generando preguntas, reflexión por parte de los docentes en formación acerca de planear más de una actividad. Bueno, frente a esta situación, uno puede, soy consciente de que el maestro que es capaz de reflexionar acerca de su quehacer diario, de su praxis, de su práctica, pues como que tiene más en cuenta esa reflexión para cambiar, para mejorar. Cuando ese pedazo tal vez nos hace falta a muchos docentes aún, reflexionar acerca de mis prácticas docentes. Pero ¿cómo puedo yo reflexionar acerca de mis prácticas docentes? Esa reflexión de mis prácticas docentes la hago a partir de lo que yo pueda escribir, de lo que yo hago en clase. Y es ahí donde estamos errando. Nosotros, una gran mayoría de nosotros los docentes, dictamos o hacemos o desarrollamos o exteriorizamos nuestras clases,
pero no nos atrevemos a escribir sobre la experiencia que hemos vivido. Es decir, yo ahorita al finalizar esta charla, sentarme y escribir cómo la viví, en dónde me fue bien, en dónde pienso que me fue mal, qué puedo hacer para mejorar, qué puedo hacer para hacerla más motivadora, más llamativa. Si nosotros hacemos esa labor diariamente después de una clase, pues muy seguramente que al terminar un poco de tiempo voy a tener una gran cantidad de notas y voy a poder empezar a reflexionar acerca de mis prácticas. Pero he notado que solamente lo hacen los estudiantes cuando tienen que hacer un trabajo de grado, cuando tienen que hacer una maestría y tienen que hacer un diario de campo sobre la reflexión de las prácticas, lo hacen, pero eso se olvida y no se vuelve a hacer. Entonces vienen una cantidad de situaciones que nos vamos a cuestionar, y es, por ejemplo, pero ¿cuándo? ¿A qué hora? Si es que en el colegio a mí no me dan tiempo para hacer esas reflexiones, pero es que no es el bien no es para el colegio, el bien es para mí, a futuro, y si yo mejoro, pues van a mejorar mis prácticas, y si mejoran mis prácticas, van a mejorar mis estudiantes. O sea, es una cadena, pero ¿quién inicia la cadena? Pues necesariamente tenemos que iniciarla nosotros desde nuestras mismas prácticas. Desde las didácticas específicas, la experiencia vivida en cada temática fue diferente, que los niños se asombraron porque en las clases de matemáticas estaban cortando, coloreando, pintando, pegando, doblando. Son situaciones que lo que he venido diciendo desde el comienzo de la charla. En la medida en que la clase sea diferente, sea motivadora, en esa misma medida el niño se asombra. Cuando el niño pierda el asombro de mis clases, creo que me toca levantar mi toldo e irme, porque ya no soy capaz de asombrar a los niños. Eso tengo que pensarlo muy bien. Y ahí donde el niño, pues como que se asombra, como el niño como que se llena de expectativa y empieza a dialogar. En alguna vez, para hacer mi trabajo de maestría, hice una serie de sólidos platónicos, que ustedes los pueden ver aquí, en la parte de arriba están, y los colgué en el salón. Cuando los niños llegaron, empezaron a preguntarse, estaban en un grado séptimo, ¿y eso qué es? ¿Cómo se llama esta figura? ¿Cómo se llama aquella figura? Eso está en el libro de Steen, y él hace la feria de las figuras, la denomina él. Entonces uno tiene que hacer eso, uno tiene que buscar la manera de que cuando el niño llegue al salón se emocione, se le olvide los problemas que tiene en la casa, sean del tipo que sean, y que cuando llegue al salón él como que se sienta diferente, como que se siente en una feria y empiece a preguntarse, ¿y qué es esto? ¿Y cómo se hizo esto? ¿Y para qué sirve esto? Cuando el niño se pregunta todo eso, él puede empezar a construir conocimiento. En el uso de los elementos didácticos, su labor se centra en la reflexión y en la comprensión de las formas de aprendizaje del niño. Percibe que los niños dejan de copiar y memorizar contenidos para dar cabida al razonamiento y a la argumentación de lo que viven en el aula de clase. Pues es algo muy parecido a lo que estamos hablando, ¿no? Si el niño es capaz de preguntarse, si el niño es capaz de empezar a hacerse interrogantes sobre lo que está viviendo en el salón de clase, y él poco a poco va construyendo un conocimiento, pero es construido por él mismo. Cuando el niño construye una figura con origami, construye una figura con troquelados, construye una figura con estructuras, y él empieza a diferenciar lo que es el lado del contorno, del punto, y empieza como a construir esa geometría, pues él muy seguramente que puede argumentar, él puede razonar, puede observar, puede diferenciar entre un concepto y otro concepto, entre diferentes figuras. Y eso es lo que nosotros queremos. Y no solo en la geometría, en el álgebra también hay muchísimas estrategias que pueden llevar al niño precisamente a establecer esos procesos. Y frente a las actividades didácticas, proveer al docente información de diferentes maneras de consecución y construcción de material didáctico que le permitan ampliar
la conceptualización de los contenidos matemáticos desde los aspectos didácticos. Entonces, en este momento, trabajando las asignaturas de didáctica, ya no estamos trabajando solamente llevarlos a la UAM, eso se llama unidad de material de matemáticas, y tenerlos allá para que ellos observen y miren cómo son funcionales en el aula de clase, sino que estamos yendo más allá. Es que ellos los construyan, los aprendan a construir para que de aquí a mañana hagan exactamente algo muy similar. Construyan con sus estudiantes esos materiales didácticos para que queden en el salón, para que queden en el aula, para que queden en el rincón de la matemática, para que no queden olvidados de pronto en la casa, sino que ellos tengan acceso a ese material. Muchísimas gracias por escucharme. Muchas gracias, doctor Guillermo. A nombre de la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores, le agradecemos esta gran presentación y ponencia que realizó el día de hoy. Esperamos contar nuevamente con su participación en algún otro evento o ciclo de videoconferencias que la UNICEF pone a disposición para todos los asistentes o el público en general.